Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the pose pose with the fans. Pose with the pose with the pose 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 with the fans. Pose with the fans. Oigan, estuvimos en el jardín María Olita, nos estuvimos hablando a los niños sobre las abejas, sobre las partes de las abejas, sobre el apicultor. Pero, oye, ¿cómo comenzó todo esto? Todo comenzó por... Bueno, comenzó como una pregunta, una de esas preguntas que no se hacen en voz alta, pero que se sienten. ¿Por qué ya no vemos tantas abejas como antes? ¿Por qué si son tan importantes están desapareciendo? Las abejas están en peligro de extinción. No es un rumor, no es un mito, no es un invento de redes sociales, es real. Y si ellas desaparecen, gran parte de la vida como la que conocemos también lo hará. Así que nosotras, un grupo de futuras docentes, decidimos hacer algo, no algo enorme, pero tampoco imposible, algo que estuviera en nuestras manos, que es educar. Llevar el tema al aula a los niños y niñas del preescolar donde realizamos nuestras prácticas. Porque sí, hay algo que aprendimos en este camino, que es que cuando las cosas están en riesgo, el primer paso para protegerlas es hablar de ellas, comprenderlas y cuidarlas. Y es por eso que hoy queremos contarte cómo surgió este problema, cómo lo vivimos desde primero, segundo y tercer grado, qué descubrimos sobre las abejas y también sobre nosotras mismas como futuras docentes. Fue un proyecto que nos marcó como futuras docentes y que nos dejó muchas reflexiones sobre cómo aprenden los niños, cómo se relacionan con el mundo y sí, también sobre las abejas. Desde que comenzamos a planear este proyecto tenía claro que no queríamos imponer con un tema, queríamos partir de sus intereses y de lo que ya sabían. Y nos quedamos pensando, ¿nos hemos dado cuenta de que estamos perdiendo a las abejas? Que su desaparición no es solo una amenaza ambiental, sino también una alarma sobre cómo estamos cuidando o descuidando nuestra relación con la naturaleza. Fue ahí donde nació este proyecto, uno que no solamente buscaba enseñar qué son las abejas, sino por qué importan y cómo es que los niños pueden convertirse en agentes de cambio según su propia comprensión del mundo. Para diseñarlo consideramos varios elementos clave, como lo son los intereses del grupo, su nivel de desarrollo cognitivo, el enfoque de educación ambiental y la metodología del aprendizaje basado en proyectos. Queríamos que el impacto fuera más allá del aula, que lo aprendido no solamente se quedara ahí, sino que los niños lo compartieran en casa, en la escuela y en su comunidad. Nos basamos en los recursos disponibles en la escuela y también en las familias. Planeamos actividades sensoriales, juegos e incluso una visita con un apicultor y cerramos con un mural colectivo para mostrar lo aprendido. Todo esto estuvo pensado para que el aprendizaje fuera significativo y compartido. Y aunque no todas trabajamos el mismo proyecto, cada grado lo vivió con una energía distinta. En primer grado todo se siente con un grado de dificultad distinto, ya que los niños eran más pequeños y eso implicaba adaptar las actividades para que no resultaran tediosas, sino estimulantes y acorde a su nivel de desarrollo. Por eso se pensó en actividades más manipulativas y visuales que fortalecieran su motricidad y captaran su atención, como pintar, pegar, recortar y colorear. Hubo un poco de todo durante esta jornada. Fue la primera vez que trabajé con tantos apoyos visuales y sensoriales. Se utilizaron cuentos, canciones, videos, materiales concretos y esto enriqueció muchísimo el trabajo. A los niños les encantó poder ver de cerca ejemplos, tocarlos, describirlos y hacer preguntas, ya que ya no era solo una imagen o una proyección, sino algo que podían explorar con todos sus sentidos. El tema de las abejas se volvió mucho más significativo para ellos, aunque el grupo era un poco más difícil de controlar por su edad y por la dispersa que puede ser su atención. Sentí que hubo una conexión muy bonita, me adapté a ellos y ellos también se adecuaron a mi forma de trabajar. Apliqué varias de las sugerencias de la educadora, como usar tiempos de relajación después del recreo o de otras clases y eso ayudó mucho a que los niños volvieran a enfocarse. Una de las experiencias que más disfruté fue cuando les llevé una colmena real, probaron miel, me dijeron a qué sabía, si ya la conocían o no. También hicimos una simulación del proceso de polinización, cómo la abeja toma el polen, qué hace después y todo esto lo representaron de manera divertida, con juegos y dramatizaciones. Verlos interpretar ese proceso con tanto entusiasmo me confirmó que aprendieron de verdad. Estoy convencida de que cuando los niños pueden ver, tocar y hacer, el aprendizaje se vuelve más duradero. No es lo mismo hablarles del tema o mostrarles una imagen que permitirles experimentarlo. Este proyecto sin duda fue una experiencia muy enriquecedora y significativa para ellos y para mí.
En segundo grado la dinámica cambió. Ya había más preguntas, más ganas de comprender, más interés por entender las cosas. Y la verdad es que eso me gustó mucho, porque se notaba que los niños ya querían aprender más. El trabajar el tema de las abejas fue una experiencia muy bonita, pero también diferente, porque hicimos actividades que estaban más conectadas con la vida real. Por ejemplo, les llevé un panel de verdad, miel natural, vimos videos, hicimos juegos y actividades donde ellos podían participar, opinar y hasta contar lo que sabían o lo que les llamaba la atención. Y eso fue lo que más me gustó, que los niños sí estaban bien metidos en el tema, les interesó mucho y participaron un montón. Hubo buen control de grupo, las actividades fluyeron, se notaban que estaban disfrutándolo y al mismo tiempo aprendiendo. Me di cuenta de que cuando algo les llama la atención, ellos solitos se van guiando y uno como maestro en este caso nada más los vamos acompañando. Sentí que aprendieron de verdad, que no solo hicieron las cosas por hacer. Claro que también hubo obstáculos, no todo fue fácil. A veces cambiaban los horarios de último momento, el tiempo era poquito y con tantos niños a veces costaba un poco más organizarlos. Pero eso me ayudó un montón en aprender a reorganizarme, a priorizar lo que era más importante y a enfocarme en que aunque no saliera todo perfecto, los niños se fueron con algo significativo. La verdad fue un proyecto muy bonito, diferente a otros que he trabajado y me dejó muchas enseñanzas. Cuando algo les interesa de verdad, los niños no solo aprenden, también te enseñan. En tercero grado la experiencia fue distinta a los grados anteriores. Algunos niños ya tenían conocimientos previos y otros mostraban poco interés al inicio. Varios recordaban con entusiasmo el proyecto anterior, lo cual me generó presión. Temía que no les gustara y efectivamente el primer día fue muy difícil para mí. Me sentí estresada, los niños no colaboraban y la maestra tuvo que intervenir. Al final del día no pude contener y terminé llorando frente a los padres. Claro, ellos sin saber la razón del por qué. Con los días el grupo se fue involucrando más, compartiendo anécdotas y participando activamente. Aunque tenía todo planeado, el tiempo no alcanzó, así que priorizé actividades significativas y divertidas. También me enfrenté a cambios de horarios imprevistos, pero logré adaptarme sin perder de vista los objetivos. La charla programada para los niños realmente no fue la adecuada para nuestro gusto. El expositor usó un lenguaje complicado, faltaron recursos visuales, lo que provocó desinterés, incluso un niño se durmió. Esto me recordó lo importante que es adaptar siempre los contenidos a la edad del grupo. A pesar de los retos, el cierre fue muy positivo. Jugamos y niños dijeron, una actividad que realmente yo no tenía planeada. Fue increíble ver cómo los niños demostraron lo que aprendieron, base a conceptos como néctar, polen y las partes de las abejas. Se divirtieron mucho y aprendieron al mismo tiempo. Sin duda repetiría este proyecto con mejoras. Ya sabría qué tengo que tener en cuenta y qué tengo que priorizar. Pero lo importante es que los niños se interesen en ello. Con el otro tercero, a pesar de que eran del mismo grado, fue una experiencia totalmente distinta. Los niños tenían una mirada crítica, preguntas y comentarios sobre lo que escuchaban y observaban. Y aunque tenía todo planeado, las actividades, los tiempos e incluso los materiales, pero como suele pasar en la realidad del aula, surgieron varios obstáculos, niños ausentes e incluso los cambios de horario de último momento. Todo eso afectó a la continuidad del proyecto, pero aprendí a adaptarme. Reorganicé el cronograma, prioricé lo esencial y aunque tuve que dejar de lado actividades más lúdicas, opté por enfocarme en las explicativas. Y aún así, gracias al material real como lo fue el panal seco, las flores o la miel, los niños pudieron conectar con el tema de forma más significativa. Se mostraron muy participativos, desde el inicio ya tenían ciertos conocimientos sobre las abejas y al final del proyecto sus respuestas y reflexiones demostraban que habían aprendido aún más. Eso también me ayudó a mí a ver su interés y escuchar sus respuestas me dio más seguridad al presentar el proyecto. Fue una experiencia que me retó pero que también me benefició. Y aunque cada una vivió su proceso con su grupo, ya fuera primero, segundo, tercero, hubo un momento que compartimos las 4, la visita del apicultor. Desde el principio esa actividad nos emocionaba mucho, pensábamos que sería una experiencia enriquecedora para los niños y también lo fue, solo que no de la forma que habíamos imaginado. Abejita chiquitita, abejita, dime dónde estás. El apicultor tenía un conocimiento muy valioso y fue muy generoso al compartirlo. Sin embargo, al estar acostumbrado a hablar con adultos, su lenguaje y forma de explicar no lograron conectar del todo con los niños.
Algunos se distrajeron, otros simplemente no entendieron. Al principio fue un poco frustrante, pero luego nos vimos con otros ojos, porque también fue una oportunidad para nosotras. Nos dimos cuenta de la importancia de adaptar el lenguaje, el ritmo y los recursos según la edad y el contexto. Esta experiencia nos dejó claro que no se trata solo de tener información correcta, sino de saber cómo transmitirla. Y es que como docentes en formación estamos en un proceso constante de observación, ajuste y aprendizaje, incluso cuando las cosas no salen tal como las planeamos. He dicho, caso cerrado. Los resultados fueron claros. Sabían qué son las abejas, su función en la colmena, por qué las debemos de cuidar y lo expresaban en sus propias palabras. Este proyecto nos dejó muchos aprendizajes. Los niños conocieron las partes de las abejas, cómo viven en colmenas, cómo polinizan y por qué su desaparición nos afecta directamente. Comprendieron qué acciones humanas las perjudicaban y qué podemos hacer para ayudarlas. No encontré nada de sentido en lo que estamos haciendo. No, me estaban haciendo estudios sobre el capítulo y yo. Este proyecto no solo fue sobre abejas, fue sobre observar, ajustar, pero lo más importante, aprender con los niños, sobre sembrar conciencia ambiental desde la infancia y sobre entender que los pequeños, cuando tienen herramientas y espacio, pueden generar grandes cambios. Quizás no salvamos a todas las abejas del mundo, pero sí sembramos en los niños la semilla de su importancia, y para nosotras eso ya es un gran comienzo. También aprendimos que así como las abejas trabajan en equipo para que todo funcione en su colmena, nosotros también formamos un gran equipo. Cada una aportó algo único y juntas logramos que este proyecto fuera especial, lleno de aprendizajes, ideas nuevas y mucha colaboración. Fue bonito ver cómo todo fue fluyendo, cómo nos apoyamos y cómo logramos hacer algo significativo en este jardín. Porque cuando hay unión y ganas de enseñar, todo florece. Y bueno, este fue un pedacito de lo que vivimos. Nos quedamos con muchas anécdotas, muchas sonrisas y sobre todo con el corazón contento. En serio, es que Sigue grabando. Ay, Dayana, no te rías. Es que volteo a ver y la Escucha las palabras de las brujas, los secretos escondidos en la